Abrimos la tercera sesión de Mesa de Economía y lo hacemos con un asunto de máxima actualidad como es el quantitative easing del Banco Central Europeo. La semana pasada el BCE puso en marcha su programa de compra de deuda pública de los países integrados en la moneda única por valor de 10.000 millones de euros, dando así cumplimiento al compromiso de inyectar 60.000 millones de euros mensuales hasta septiembre de 2016. Y con el objetivo de llevar la inflación a su nivel objetivo próximo al 2%. Con esta expansión cuantitativa, el Banco Central Europeo cumple otro compromiso, quizá menos preciso pero tremendamente potente, como fue el ya famoso Whatever it takes, expresado en verano de 2012 por Mario Draghi, refiriéndose a que el Banco Central Europeo haría lo necesario para garantizar la supervivencia del euro. A pesar de la aparente continuidad que puede haber entre este mensaje y el programa recientemente puesto en marcha, lo cierto es que en estos 2 años y medio ha habido un intenso debate sobre la necesidad de poner en marcha un programa de expansión cuantitativa o no. Un debate entre los que pensamos que no se puede descargar toda la responsabilidad del crecimiento económico de la zona euro sobre el Banco Central Europeo, sino que esta es una responsabilidad esencialmente nacional que debería instrumentarse a través de reformas estructurales, y los que de alguna forma se niegan a poner en marcha esas reformas estructurales parapetándose en el euro y en las instituciones europeas para defender sus tesis. Sin embargo, todo apunta o parece evidente que precisamente este inmovilismo de las economías de la zona euro en relación con las reformas estructurales habría sumido la economía de la zona euro en una atonía con un grave riesgo de deflación, haciendo imperativo la instrumentación de el máximo exponente de la política monetaria no convencional como es el quantitative easing. De todos estos asuntos, de por qué ahora, de si funcionará o no, de qué significa que funcione o de cuáles son los riesgos implícitos del quantitative easing, es de lo que vamos a tratar en los próximos minutos, y lo haremos de la mano de 2 amigos y 2 asiduos colaboradores de la Fundación FAES, como son Ignacio Muñoz Alonso, experto en mercados financieros y profesor del IE Business School, y Pedro Antonio Merino, economista jefe de Repsol. Gracias Ignacio, gracias Pedro, y sin más dilación pasamos a plantearos el primer bloque de intervenciones. El primer bloque de intervenciones es muy sencillo. ¿Por qué ahora? El Banco Central Europeo lleva amagando desde el año 2012 con poner en marcha un programa de estas características, y me gustaría saber qué circunstancias han concurrido para que países como Alemania, tradicionalmente detractores de la política monetaria laxa del Banco Central Europeo, se hayan embarcado o hayan aceptado poner en marcha este proceso. Y también os pediría una valoración breve sobre la estructura del programa, sobre el volumen, sobre el vencimiento, en el bien entendido que no hay una única forma de instrumentar un programa de estas características. Si te parece, Ignacio, empezamos contigo y luego seguimos con Pedro. Bueno, pues muchas gracias, Miguel. ¿Por qué ahora? Pues yo te plantearía la pregunta a la contra. ¿Por qué no se hizo antes, ¿no? Cuando efectivamente yo creo que la necesidad de implementar políticas no convencionales monetarias, pues parece que así como hace 6 o 7 años pues era absolutamente heterodoxo y anatemático, ¿no? Pues ya desde hace tiempo hemos entendido que efectivamente una vez que la política monetaria se agota en su formato tradicional, ¿no? Que es el de los precios, pues sí conviene considerar y sí conviene ejecutar otro tipo de medidas y otro tipo de programas más orientados hacia las cantidades que hacia los precios, ¿no? Que es el quantitative easing, ¿no? La expansión cuantitativa. Es decir, vamos a instrumentar la política monetaria no bajando tipos de interés, que ya hemos llegado al límite, ya no se pueden bajar más, sino poniendo una mayor cantidad de dinero en el sistema. La pregunta es por qué no se hizo antes, cuando la experiencia americana, la experiencia inglesa han demostrado ser exitosas. Luego lo haremos esto, tampoco está muy claro a través de qué mecanismos, ¿no? Es decir, tampoco sabemos muy bien ni qué mecanismos, Antonio, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, ni somos capaces de calibrar
el alcance específico del QE en la recuperación americana, ¿no? No sabemos qué porcentaje de su recuperación se atribuye al QE, pero sí sabemos que en el conjunto las cosas han funcionado bastante bien, ¿no? Y la razón por la cual no se ha hecho antes en Europa es por lo que comentabas tú, ¿no? Pues fundamentalmente porque había una resistencia por parte de la línea más ortodoxa del Banco Central Europeo, que está encabezada por Alemania. Y yo creo que aquí lo que ha demostrado Draghi, aparte de que tiene las ideas muy claras, es que es un personaje de gran peso político. Es decir, porque haber sido capaz de haberle torcido el brazo a los alemanes en un momento crítico y un momento clave en el cual se ve que las medidas convencionales de política monetaria no estaban dando el resultado, pues efectivamente eso demuestra el compromiso de Draghi precisamente de hacer whatever it takes, ¿no? Que es lo que tú comentabas, ¿no? Pedro. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Nacho. Añadiría algunas cuestiones de entender el entorno. Todos nos decimos por qué no se hizo antes, pero tenemos que pensar en el mandato que tiene el BCE respecto al mandato que tiene la Reserva Federal Americana y en el sistema institucional que tenemos los europeos, en el que el BCE no es el banco central de un país, es el banco central de 17 países, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que ha cambiado, si me preguntas, es básicamente que hoy todo el mundo acepta que hay riesgo de deflación. En realidad, lo que ha cambiado en los últimos meses es la inflación ha llegado a ser negativa, pero ha venido de manera constante, viniéndose prácticamente a cero. Y eso le ha ayudado a completar lo que ha sido su lucha, es decir, institucionalmente había resistencia por dos razones. La primera es porque el tratado prohíbe lo que se llama el no bailout, es decir, asistencia a los estados y por lo tanto compra de su deuda, pero en realidad lo que prohíbe es otra cosa, es que siempre que se produzca una emisión tú no la compres directamente en el mercado, porque realmente el BCE lo que dice es lo siguiente: si los mecanismos de transmisión de la política monetaria, es decir, no solamente bajo los tipos, sino que no consigo transmitir mi bajada de tipos. Entonces, en el 2012, lo primero que tenía que acabar era, uno, con el riesgo de ruptura. Lo hizo él, como ha dicho Nacho, dotándose de un peso político en una jugada casi de cartas, ¿no? Órdago, whatever it takes. Segundo, había un riesgo de fragmentación que se va corrigiendo, y es que los tipos de interés en cada uno de nuestros países no responden en igual medida a la señal que hace el Banco Central de bajar tipos, y además acordaros que había un riesgo bancario que también hacía que otros países pensaran, oiga, el riesgo bancario es de ese país, no es de toda la Unión. Cuando la visión sobre ese riesgo de fragmentación, sobre ese riesgo bancario y sobre ese riesgo, en definitiva, de ruptura, ha ido bajando, se ha puesto de manifiesto que la economía europea seguía sin crecer y además que estábamos en riesgo de deflación y además que no había más remedio que decir un banco central tiene que hacer lo que sea necesario para conseguir que la inflación a medio y largo plazo se sitúe donde se tiene que situar, que en el caso del BCE es alrededor del 2%, pero es que además tiene otro mandato, ¿no? Y es que tiene que conseguir que haya una estabilidad financiera. Con los dos se podía conseguir, es decir, haciendo el quantitative easing ya no ha puesto en peligro el marco institucional porque tenemos una unión bancaria, porque los alemanes ha habido sentencias sobre que esto se puede hacer, y yo creo que básicamente también ahora es el momento en el que con retraso, ¿no?, pues se pone de manifiesto que la única medida que uno puede tomar pues es inyectar dinero en la economía. Ahora que hace falta si al inyectarlo se va a la economía real. ¿Y qué os parece el diseño? ¿Os parece suficiente en cuanto a volumen, en cuanto a plazo? Ignacio. Pues hombre, yo creo que es un programa bastante ortodoxo y cortado por un patrón relativamente sencillo, ¿no? Sí echaría de menos alguna cuestión, ¿no?, o algún elemento, como por ejemplo sucedió en el caso de los Estados Unidos, que es la posibilidad de incluir deuda, compras de deuda no soberanas en todos los casos, ¿no? En el caso americano se compraban hasta el 50% de las adquisiciones perdón, por parte de la Fed eran pues los Freddys y los estudiantes y los loans y los celos, porque al final tenemos que pensar que hay una parte muy importante de lo que persigue el BCE, que por lo que has comentado lo vamos a ver luego, que es el famoso efecto cartera, ¿no? Es decir, la transmisión del impulso a través de sustituciones de cartera. En el momento que tú compras bonos o instrumentos más heterogéneos, vas a tener más palancas y más grados de libertad para efectivamente provocar el efecto que estás buscando, ¿no? Yo creo que aquí el BCE ha sido timorato en ese sentido, ¿no? Es decir, se ha ceñido exclusivamente
exclusivamente a deuda soberana. Bien es verdad que hay una parte legado, hay un legado de los de ABS relativamente pequeños que se incorporan al QE europeo porque es un programa de diseño anterior, ¿no? Pero por una cantidad relativamente pequeña, ¿no? Y creo que eso es importante, primero porque te da más juego y más grados de libertad a la hora de jugar con el efecto carteras, pero es que luego además hay otra cuestión, y es que la prevalencia del sector bancario en la economía europea como mecanismo de financiador de las compañías quizá requiere de un tratamiento especial que le permita no solamente dotarse de más liquidez, que la tiene, sino de menores requerimientos de capital o de consumo de capital. Y los consumos de capital a la banca como se le alivian es si le compras deuda que le está consumiendo mucho riesgo, ¿no? Porque recordemos que la deuda soberana computa al 0%, es decir, no le consume. De manera que al final eso, con el diseño y es una idea, es tan solo quizá lo que está haciendo es de alguna forma es limitar el alcance y la posibilidad de que se transmita efectivamente al sector real, ¿no? Pero, pues por complementar lo que dice Nacho, señalar que el Banco Central hizo una expansión cuantitativa en el sentido de que dio préstamos a los bancos, las LTROs y luego las Target LTRO, en el cual lo que hacía, yo le doy a usted un dinero, pero ese dinero se le daba a 3 años. Entonces, primero era un dinero que iba a los bancos, no iba a comprar activo financiero del sector público. Y segundo está el plazo, ¿no? Ahora lo que ha señalado es que son bonos de 2 a 30 años, si mal no recuerdo, con una vida media que espera de 9 años, lo que quiere decir es que va a inyectar algo y se va a quedar con un activo, pues 8 o 9 años. No es, oiga, yo sé que voy a poner dinero en manos de los bancos, pero a los 3 años va a desaparecer. Entonces, esa es una primera diferencia, en eso es un diseño igual o parecido en la vida media a lo que tenían los americanos. Recordemos que los americanos lo que hicieron para influir en toda la curva es pasar de un quantitative easing, que era compras de bonos a muy corto plazo, a compra de bonos a largo, porque en Estados Unidos las hipotecas están referenciadas en los tipos a largos, entonces si uno quiere bajar el tipo de las hipotecas a largo y favorecer, digamos, el crédito hipotecario, pues tiene que tocar la parte final de la curva, ¿no? La cantidad, pues es conocido, pero básicamente tanto en línea con el saldo vivo de deuda, como con las emisiones netas de los gobiernos, como con lo que serían los déficits públicos, pues es muy alta. Pensemos que en el caso español, si mal no recuerdo, nuestra participación en el BCE es de un 12%, estamos hablando que comprarían en este programa unos 100.000 millones, ¿no? Corrígeme, de euros, pues pensemos que eso es casi 10% del PIB español. Hablamos de 16 meses, lo que quiere decir que todo el déficit nuevo podría ser financiado directamente por el BCE. Es cierto que puede comprar deuda de los gobiernos y deudas de agencias, pero por tener una idea de la magnitud. Y es un programa que compara, en ese sentido, con el peso de lo que tuvo el programa estadounidense, el programa inglés y el programa del Banco de Japón, pues bastante positivamente en términos de que es un gran impulso monetario en cuanto a lo que retira de activos y al dinero que inyecta. Muy bien, pues pasamos al meollo de la cuestión, que es preguntaros cuál es vuestra valoración respecto a si este programa va a funcionar. Y como decía antes, creo que es interesante que también maticemos qué significa eso de que vaya a funcionar a la luz de otras experiencias internacionales, algunas más exitosas que otras, porque estaremos de acuerdo que en Estados Unidos, aunque no seamos capaces de matizar cuánto se debe de la mejora económica de Estados Unidos al quantitative easing, es cierto que parece que ha ido mejor que en el caso de Japón. Ahí creo que estaremos de acuerdo. Y también me gustaría que elaboráramos un poco y que pensáramos qué espera el BCE que ocurra cuando pone en marcha un quantitative easing de este calibre. ¿Cuán necesarias son las reformas estructurales que los países miembros no han sido capaces de poner en el pasado para que tenga éxito este quantitative easing? En definitiva, también, ¿qué países serán los que más se van a beneficiar, en vuestra opinión, de este programa? Me da igual, si quieres, Ignacio, empieza Pedro. Bueno, pues es difícil contestar en tan poco tiempo, pero vamos a intentar simplificar por partes, ¿no? Lo primero es cómo funciona, ¿no? Pues hay diversos canales, pero en principio todos los canales lo que conducen es el primero, una vez que alguien crea dinero y lo mira respecto a otra moneda,
tienes un canal directo, que en el caso europeo parece que está funcionando muy rápidamente, es que la oferta monetaria de un país está aumentando, luego, al haber más moneda, esa moneda se tiene que depreciar. El primer canal que está funcionando, y yo creo que la gente no es consciente de que la moneda americana se depreció muchísimo. Si nosotros observamos lo que ocurrió desde el momento de que empieza en 2008 a inyectar dinero la Fed en el sistema y vemos la depreciación del dólar respecto a todas las monedas, o lo que es lo mismo, la apreciación no solo del euro, sino de todas las monedas de países emergentes, es espectacular, ¿no? Entonces, lo primero es, ese mecanismo está funcionando porque tú vas a emitir 60.000 millones más y en Estados Unidos se supone que no. Ese es el primer mecanismo. Yo creo que el segundo, y ahí pues se lo voy a dejar que lo cuente más a Nacho, que lo cuenta mejor y además está más en el business, es el tema del precio de los activos y de la rotación. Yo solamente una cuestión. Es cierto que en un determinado momento, porque tú consigues que haya un cambio en los precios de activos, que básicamente si los tipos de interés de toda la curva bajan, porque dice, oiga, los tipos de interés a corto están a cero, pero como compro bonos a 9 años, también bajo los tipos de interés a 9 años. No solo bajar los tipos de interés a 9 años de la deuda pública, también consigues bajar todos los tipos de interés de la deuda privada, o se supone que lo deberías conseguir, ¿eh? Entonces, hay una cosa que quería decir, eso hace que el precio de los activos suba y tiene un efecto riqueza. Ese efecto riqueza en los consumidores, en el caso americano, yo creo que esa es la gran diferencia. Pensemos que la riqueza financiera que tienen los hogares americanos es de 63 billones de dólares y su riqueza total es 83, es decir, casi un 75% de toda la riqueza es riqueza financiera. Luego, si ustedes influyen en el precio de los activos de los americanos, influyen en su riqueza y si son más ricos, se supone que tendrían que consumir más. En el caso de los europeos es solo el 45%. Hay diferencia entre países, estamos hablando que ese efecto sería menor, pero no despreciable, ¿no? He señalado el otro efecto de los tipos de interés de la curva y de la deuda, pero ahí quiero unir a lo que has señalado de las reformas estructurales. Hay que tener muy claro que las reformas estructurales básicamente lo que persiguen es aumentar el crecimiento potencial de la economía y también uno tendría que decir que en algunos casos disminuir la presión que hace insostenible los déficits públicos. Las dos cuestiones, crezcan ustedes más y no pongan una presión insostenible sobre su situación de finanzas públicas, porque al final su deuda crece más que su PIB y eso es insostenible. Yo creo que se abre un espacio nuevo de tiempo. Oiga, señores, nosotros vamos a hacer nuestra parte. Nosotros vamos a gestionar en la medida de lo que podamos la política monetaria con el fin de actuar sobre la demanda, que es lo que hacen los bancos centrales. Y además, actúo sobre la demanda y digo que actúo porque necesito que la demanda crezca para que los precios vuelvan y las expectativas de precio al 2%. Ese espacio que tenemos es menores tipos de interés en la deuda pública y por lo tanto menor presión de los déficits, menor sensación en la ciudadanía de que todo este proceso es un proceso en el cual lo único que hay que hacer es esfuerzo y que no se ve iniciativas políticas que le permitan, digamos, mejorar, y yo creo que abre un espacio en el cual hay que decir, oiga, esto es transitorio porque en el medio y largo plazo tenemos que conseguir estas reformas estructurales para las dos ideas que hemos señalado, que básicamente es ¿Las harán esas reformas estructurales? Bueno, en algunos países ya se han hecho, no todas, ¿no? Pero cuando uno mira lo que queda por hacer, pues tiene por tomar una agenda en la que tiene la Comisión Europea, sabe que quedan reformas en mercado de trabajo en muchos sitios, se queda, en España hemos tenido una reforma de pensiones, sabemos que hemos tenido una reforma financiera, sabemos que en otros sitios hay reformas pendientes, pero en casi todos los países se han hecho reformas. El tema es diferenciar que esto es una situación en la que el espacio que te dan y que nos damos todos, es decir, oiga, no hay que hacer ajustes en temas que pueden ser estructurales, que son importantes, y lo que vamos a hacer ahora es cuando tocan la reforma. Es difícil dar, teniendo en cuenta la historia de Europa, pues una solución del tipo, pues se van a hacer todas. Yo lo que sí creo es que algunas que se han hecho para la mentalidad europea, hace unos años hubiéramos pensado que era muy difícil. También es verdad que hemos pasado la peor crisis de la historia contemporánea. Con respecto a si va a funcionar o no va a funcionar, empezando por la primera de tus preguntas, hombre, lo primero que tendríamos que ver es cómo se transmite el impulso ¿no? Y ahí hay tres canales, hay varios, ¿no? pero seguramente tres los más reseñables son las expectativas, para empezar, que las expectativas ya han conseguido, antes de que el programa se anunciase incluso que el euro pues haya experimentado una depreciación
en cuanto al tiempo y a la velocidad sin precedentes, ¿no? Simplemente por lo que comentaba Antonio, ¿no? El hecho de que tú sales a poner en el mercado, incluso cuando no se sabía ni cuánto, porque recordemos que el euro ha empezado a depreciarse con respecto al dólar allá por el mes de junio o julio aproximadamente, ¿no? Desde el 1,40 casi que llegó hasta, no estamos en paridad, pero casi, ¿no? Y eso prácticamente sin hacer nada, ¿no? El mecanismo de expectativas, además de tener un impacto y una consecuencia importante sobre la divisa, sí debería de ayudar a formar precisamente la confianza y las expectativas de los agentes con respecto a inflación y con respecto a crecimiento, ¿no? Y eso se supone que debería de estimular el gasto nominal y debería en última instancia de ser pues parte central de la estrategia del BCE, ¿no? Lo que pasa es que ahora, cuando hablamos de expectativas, el problema está en cómo se mide todo eso, ¿no? Es decir, cómo se sabe que funciona, pero no es fácil de calibrar con precisión absoluta, ¿no? Luego tenemos otro mecanismo que es el de la sustitución de carteras, ¿no? Aquí lo que el BCE quiere es que la gente tome riesgo. Es decir, oiga, mire, yo voy a comprar toda la deuda pública, las rentabilidades pues van a caer hasta el 0% o incluso negativos en algunos tramos de la curva. Señores inversores y ahorradores, tomen ustedes riesgo. Es decir, tomen ustedes riesgo, compren bonos corporativos, váyanse al mercado de renta variable, compren acciones, en definitiva, provocando un aumento de los precios de todos esos activos en línea con el aumento del precio de la deuda soberana, ¿no? Es decir, se trata de mover en paralelo todas las curvas de rendimiento, de manera que ahí se producen una serie de efectos riqueza que comentaba Antonio, que es verdad que en Europa seguramente pues, va a tener menos impacto que en Estados Unidos, porque no es tan importante la riqueza financiera de las familias. Y luego, por otra parte, es verdad que en la medida en la que todo eso sucede, se abaratan los costes de financiación de las empresas, hay más competencia, si se quiere, en el mercado de financiación corporativa. Habría que ver cómo reaccionan o cómo podrían reaccionar los bancos a esa situación, porque los bancos, ellos no prestan vía bonos, prestan vía financiaciones o vía préstamos, pero indudablemente hay un factor de competencia con el mercado de bonos, ¿no? ¿Estos mecanismos funcionan? Hombre, pues sí funcionan, pero lo que tampoco sabemos muy bien efectivamente es con qué alcance y con qué impacto, ¿no? Ahí hay estudios interesantes, por ejemplo, que los hizo la FED o el Banco de Inglaterra, de evolución y de variación de precios financieros y de rentabilidades en distintas curvas una vez que se empiezan a ejecutar los distintos QEs, y efectivamente sí se ve que hay una serie de efectos y de correlaciones que son significativas, ¿no? Lo que pasa es que en contra de esa visión y en contra de esa teoría hay varios argumentos, ¿no? Los inversores no pueden tomar riesgo arbitrariamente y alegremente o libremente simplemente porque el BCE les baja la rentabilidad de los bonos soberanos, ¿no? Hay restricciones estatutarias, hay restricciones impuestas por la propia apetito del riesgo de los agentes, es decir, no todo el mundo se va a comprar renta variable, ¿no? Que pues el caso, por ejemplo, pues de pensionistas o el caso de determinados tipos de inversores. Hay inversores institucionales que tienen a su vez unos consumos de capital altísimos en cuanto se salen de la deuda soberana, entonces por tanto pues tampoco van a poder a lo mejor libremente decidir cambiar toda la cartera y tomar más riesgo simplemente. Con lo cual eso habría que verlo, ¿no? Es decir, eso todavía el jurado todavía tiene que dirimir si efectivamente eso se va a producir o no. Pero, insisto, sí sabemos que en el caso americano, en el caso inglés, me refiero a estos dos y menos al japonés, porque lo Japón es otra historia, ¿no? Parece ser que sí ha funcionado y algún efecto ha tenido, ¿no? Y luego hay un tercer mecanismo de transmisión, que es simplemente el hecho de poner más oferta de dinero en el sistema, que se supone que los bancos deberían de utilizar para prestar más, ¿no? Es un punto importante, sobre todo en nuestro país, ¿no? Yo creo que ese mecanismo, a pesar de que es muy intuitivo y todo el mundo entiende muy bien, probablemente sea de los tres que hemos enumerado, sea el que menos funcione. ¿Por qué? Porque la decisión de prestar de los bancos es independiente de la decisión de su cartera de bonos. No tiene nada que ver, ¿no? Aquí esto es lo que los académicos llamamos, hay un teorema de separación de carteras. Es decir, usted presta o no presta con independencia de que tenga o no tenga bonos. Para prestar lo que tiene que hacer es constituir un depósito y un préstamo, y puede dejar la cartera o venderla o no venderla. Es decir, aquí lo que no va a suceder es que los bancos van a vender la deuda al BCE y luego de repente van a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos con este dinero? Pues tendremos que prestar. Pues no, o sea, esto no. Con respecto a la intención que comentabas tú del BCE, ¿qué persigue el BCE? Pues hay unas declaraciones interesantes del economista jefe del BCE cuando se anuncia el programa,
en donde él dice que esperamos que el efecto de reajuste de carteras sea especialmente potente. Yo creo que ellos lo están fiando casi todo, efectivamente, al efecto de reajuste de carteras, no tanto al incremento de oferta monetaria, y en el entendido que las expectativas pues, ya han jugado y han desplegado una parte importante de su alcance, ¿no? Y luego te quedaba otra pregunta, una tercera pregunta. Sí, era un poco el tema de las reformas estructurales y luego ver un poco también en ese sentido, y como decía Pedro Antonio, evidentemente todos los países en alguna medida han hecho reformas estructurales. Yo creo que España en ese sentido es como el alumno más aventajado, y podría pensarse que aquí en España va a funcionar mejor, o el hecho de que haya puesto en marcha o que vayamos más adelantados con respecto a las reformas nos da ventaja respecto a otros, o esto no tiene nada que ver. Hombre, Antonio comentaba una cosa... Alemania también es un país, Alemania es un país en el que vemos que es un país netamente ahorrador y que efectivamente pues le va a bajar aún más los tipos del ahorro. ¿Quién creéis que se puede beneficiar más de todo esto en Europa, ¿no? Comentaba Antonio una cosa importante en la primera pregunta, decía, ¿por qué ahora? Y Antonio, yo me ha parecido entenderte que una de las cuestiones que tú argumentabas es que antes no tocaba, antes estábamos defendiendo el euro, estábamos con la reforma del sistema financiero y estamos haciendo otra serie de cosas. Es verdad que efectivamente ya se han acometido muchas reformas, y algunas muy importantes, con independencia de que el panorama está fragmentado todavía, ¿no? Son mercado de trabajo, pensiones, etcétera, y otras muchas reformas de carácter estructural que todavía yo creo que están pendientes y que son tan importantes como las que se han hecho hasta ahora para flexibilizar la función de oferta en general, ¿no? Pero sí es verdad que el consenso generalizado es que un quantitative easing, si no lo siembras sobre tierra fértil, pues lógicamente el resultado pues es incompleto y el alcance insuficiente, ¿no? ¿Medidas estructurales de qué corte o de qué tipo? Pues fundamentalmente dos, ¿no? Yo creo que estamos hablando de medidas fiscales, fundamentalmente, lo que comentabas tú también, Antonio, y luego medidas que tiendan a cerrar el output gap, esencialmente, ¿no? Que es una de las asignaturas pendientes que tenemos en Europa, y yo creo que es uno de los frentes en donde hasta ahora menos se ha hecho, ¿no? Es decir, que es precisamente en eso, ¿no? ¿Querías, Pedro Antonio, añadir? No, quería... Cuando hemos dicho cómo ha funcionado en otros países y se ha tenido éxito, hay una parte que probablemente empiece a ser más conocida ahora. Es conocida, pero no está en el debate académico y acaba de ser ya aceptada académicamente, y es uno de los grandes efectos del quantitative easing en Estados Unidos, que es al final el país que tiene la moneda de reserva, porque todos los países que no son la zona euro y Japón y alguno más, pues financieramente funcionan en dólares. Es al final el emisor de moneda de todo el mundo. Ha habido una internacionalización de esa emisión, ha habido un spillover, un efecto extensivo, y uno de los elementos clave de la política monetaria diferencial, pero vamos, quería matizarlo, es que los países emergentes se han visto grandemente beneficiados en los últimos años de lo que han hecho los americanos, porque su deuda corporativa se ha reducido sus spreads y han podido financiarse muchísimo. De hecho, es una de las inversiones, invertir en moneda local en los últimos años ha sido muy rentable, ha permitido además un aumento de inversión, y además los spreads de toda la curva de estos países en sus emisiones también se han reducido. Entonces, uno podría decir que una gran parte de lo que ha salido de esa comprensión de los tipos de esa reducción de los tipos de interés en Estados Unidos ha sido permitir un mayor crecimiento del crédito, grosso modo, en los países emergentes. Ahora que se está produciendo la subida de tipos o la expectativa de subida de tipos en Estados Unidos, se está produciendo el efecto contrario, y ahí hay un elemento fundamental, y es que nosotros como europeos no sabemos lo que va a ocurrir, pero si se consolida este fenómeno, una de las variables que hay que tener en cuenta es que no solamente hay dólares, 9 billones de dólares de emisiones de dólares que no son de americanos, por ahí de liquidez internacional, ¿no? Si hay 2 billones de euros, y eso puede crecer. Y el euro con esto también no solamente crea más potencial demanda, sino que también crea más moneda de reserva, es decir, se puede convertir en una moneda más utilizada. Y en lo que decías de la parte de las reformas, yo creo que lo importante también es que consigamos visualizar que lo que está haciendo el BCE es algo de todos los europeos y que se vean los efectos de manera común. Es decir, que en Alemania se den cuenta que había un riesgo de deflación, que en Alemania se den cuenta que es cierto lo que estamos diciendo, menos un ahorro, pero que cuando todo el mundo está respetando las reglas del juego, esto tiene ganancias, no es un juego de suma cero, es decir, todos ganamos. Aquí hay un elemento fundamental. En el último trimestre
lo que hemos visto es que han mejorado las perspectivas de la economía europea y como señalaba Nacho, dice, no, si todavía no han empezado con el quantitative easing, pero desde junio una parte de la visión general de que va a haber quantitative easing y que la Banca Central Europea ha superado, o el Banco Central Europeo, los problemas y los límites institucionales que llevaba a que siempre que hubiera alguna justificación le dijeran, oiga, usted no puede pasar por eso, primero haga esto, primero haga esto. Y así hemos llegado hasta el 2014. Y ahora que mire, ya he hecho todo lo que tenía que hacer, ya solo me queda esto. Bueno, pues uno de los temas ahora importante es que desde junio, que es cuando se ve que va a hacer y se deprecia el euro, la economía europea, todos los indicadores han mejorado. Y no sabemos los mecanismos de transmisión, como señalaba, no sabemos efectivamente qué número darle a cada uno de esas influencias, pero tenemos dos elementos. Uno, hay mayor crecimiento en la eurozona de lo que se descontaba en junio y octubre, y dos, el efecto más claro que observamos hasta ahora, no sé qué opináis, es la mejora de las bolsas, especialmente de la alemana, es decir, la reducción de la curva de tipo, la valoración, por lo tanto, de este activo, te lleva a que mejore. De hecho, yo señalaría eso y la depreciación del euro. Son quizás los más evidentes, ¿no? Sí, es cierto. Ok, pues engarzando con una de las cosas que acabas de decir, la sensación generalizada es que, bueno, el quantitative easing está bien, si no funciona, nos vamos a quedar como estamos, y si funciona, pues vamos a ganar, tendremos más crecimiento, llevaremos la inflación a nivel. ¿Es eso cierto? Esa es una pregunta que os dejo. Es decir, entramos un poco en cuáles son los riesgos, en general, de poner en marcha un programa tan suficiente, por así decirlo, de política monetaria no convencional. ¿Cuáles son los riesgos de que no salga bien y qué elementos podrían hacer que este programa no saliera bien? Y quizá, bueno, pues yo cuando planteo esta pregunta tengo a Grecia un poco en la cabeza, en el sentido de que, bueno, el gobierno griego no termina de consolidar un programa de reformas y que eso deja abierta la puerta de la reversibilidad del euro y de volver otra vez a tener tensiones en los mercados financieros. Me gustaría un poco una reflexión sobre esta cuestión. Pues si tú preguntas, ¿qué puede salir mal? Pues hombre, ¿qué puede salir mal? Pues aquí hay varias cosas que desde luego lo diferencian o distinguen este programa del americano y del europeo que posiblemente pues limiten el alcance, ¿no? Que uno es el timing. En el momento en el que se inicia esto es mucho más tarde, en un contexto en el cual pues posiblemente el alcance sea menor, porque el haberlo hecho más tarde quiere decir que el punto de partida con respecto a curvas es muy distinto, ¿no? En Estados Unidos lo que sucedió es que las curvas efectivamente esperaron un buen rally, igual que en Inglaterra, y eso era maná en vena, ¿no? Que le entraba a los mercados, ¿no? Y aumento de rentabilidades y aumento de los activos, de los precios. Yo creo que aquí eso se va a notar con menos eficacia. Y habrá que ver qué pasa con la renta variable, ¿no? Habrá que ver si efectivamente la renta variable continúa con el rally o no, o se agota, es decir, pero eso indudablemente el punto de partida y el timing, que están muy relacionados, es un problema, ¿no? Luego hay otro problema en el caso europeo, que es la fragmentación del mercado. El 50% del programa se va a destinar aproximadamente a compra alemana y tendremos que ver si efectivamente es otro problema de mecanismos de transmisión. ¿Es el sistema independiente o no es independiente si se compra deuda alemana o deuda francesa o inglesa o italiana? No lo sabemos, pero yo sospecho que no. Es decir, sospecho que no es lo mismo comprar deuda alemana el 50% que poner a comprar deuda de países como Italia o tal. Entonces, la fragmentación es indudablemente un problema, ¿no? Otro problema es el de la prevalencia del canal bancario en Europa, ¿no? Aquí lo que se pretende es que las empresas tengan financiación más abundante y más barata. La financiación más abundante y más barata no es un problema de quantitative easing, seguramente a través de los bancos. Es decir, no es un problema de darle a los bancos liquidez, es un problema de darles más capital. Y la regulación, indudablemente, ahora mismo el péndulo está girado en el sentido contrario, es decir, la regulación es mucho más estricta. La regulación acompaña esa idea genérica, ¿no?, de las políticas macroprudenciales, ¿no?, que quieren que sean coadyuvantes de estabilidad, y los bancos, pues lógicamente, lo tienen cada vez más complicado para hacer muchas de las cosas que hacían antes de la crisis, ¿no?, y determinado tipo, no solamente préstamos, sino determinado tipo de operaciones. Y es interesante en ese sentido las reacciones de muchos banqueros
al anuncio del QE, ¿no? Que casi todos han dicho lo mismo. Han dicho, sí, esto está muy bien, pero oiga, pero a mí lo que me tiene que dar es una regulación que me permita prestar. Que me permita hacer lo que la gente me pide, ¿no? Claro. Sí. Y eso no pasa nada si efectivamente el canal bancario es marginal, pero cuando la penetración, por ejemplo, en España de la banca en los balances de las empresas es del 90%, pues en realidad lo que te está diciendo es que tienes un mercado de bonos muy pequeñito, muy estrechito, con lo cual todos esos efectos de sustitución y tal y cual pues empiezan a tener mucho menos alcance, ¿no? ¿Y qué pasaría? O sea, ¿es esta la última bala del BCE? O sea, es un poco la sensación de, si esto no funciona, después hay alguien más ahí. O sea, ¿qué es la última trinchera, hacer? ¿no? Es la última trinchera, ¿no? Pero si me permites, primero, es un programa abierto, es decir, estamos hablando de 950.000 millones hasta septiembre de 2016. Si no funcionase y hubiera consenso de que se necesita más, en teoría este programa está abierto. Comprarían más, ¿no? ¿Hasta cuándo puede crecer un balance de un banco central? Bueno, el tema es que estamos enfrentando algo que es histórico, es decir, hay personas muy conocidas que han sido presidentes de la FED que han dicho, no veo ningún problema de que el balance de un banco central sea el 25% del PIB. Y además no creo que haya que reducirlo, diciendo, no vamos a comprar más, pero no tenemos por qué reducirlo, ¿no? Porque como has cambiado tu visión de cuánto tienen que apalancarse los bancos, o dicho en Paladín, que la oferta monetaria, la base monetaria crece, pero el crédito, que es, digamos, el multiplicador de esa base monetaria, no va a crecer porque lo tenemos regulado, pues a lo mejor tiene que crecer esa base. Pero claro, ahí en el crédito, pues está claro que lo que vemos en las encuestas es que mejora la predisposición de los bancos a dar créditos, está en la encuesta del BCE para todos los países, y mejora la demanda del crédito y mejora algo el crédito en toda Europa. Ahora bien, yo creo que el mecanismo no es que los bancos vayan a dar crédito teniendo en cuenta que su cartera es de préstamos, sino que la mejora de la economía, es decir, si llega a través de los otros canales una mejora de la economía y eso produce un canal adicional, que no estoy hablando de la economía real, sino sencillamente de la bolsa. Si la bolsa lo que hace es que están bien valoradas las empresas y cada vez están mejor, la empresa tiene un incentivo a invertir. Tiene un incentivo a invertir, oiga, es que yo me cuesta invertir 5 y me valoran en bolsa 10, pues voy a invertir y me van a valorar más. Entonces, el mantener la bolsa alta es un incentivo a la inversión, el mantener los costes de financiación, lo que sería el servicio de la deuda baja, es un coste porque te libera para gastar los ciudadanos, el mantener los tipos de interés del sector público es una liberación para gastar, en el buen sentido de la palabra gastar, no estamos hablando de términos... No despilfarrar. Sino de permitirte cierta holgura, y esos tres elementos, más inversión, más consumo de la familia y más gasto público, los tres deberían dinamizar algo el crédito. Deberían hacer más solvente la demanda ahora, de crédito. Hay que ver, exacto, sí, hay que ver si ese canal del crédito se pone en marcha, y ahí sí que tenemos una cuestión. En Estados Unidos el canal del crédito, si lo analizamos, no ha vuelto, no ha vuelto a ser. No se ha recuperado, no es lo que era. No, pero es verdad que al final la cuestión no es tanto si efectivamente abaratamos el coste de financiación de las empresas o si el spread de los bonos se reduce, que parece que es a donde va muy orientado el QE, sino a tener proyectos de inversión buenos, que haya crecimiento. Si yo tengo un buen proyecto de inversión, el apalancamiento deja de ser un problema, es decir, la necesidad de desapalancar ya no es tan acuciante como lo ha sido hasta ahora, porque al final, si yo tengo un proyecto de inversión y tengo crecimientos orgánicos en mi balance del 5%, del 7%, pues quiere decir que en 4 años pues tengo un 25 o un 30% menos de apalancamiento, con lo cual pues eso ya está. Y eso, al final, efectivamente, es una cuestión de expectativas y del retorno de la inversión. Hacen falta buenos proyectos. La banca, yo creo que por mucho que les hagan QEs y tal, si no hay proyectos buenos, no va a prestar. Y eso es así, ¿no? Yo creo que Antonio lo ha resumido muy bien. Son problemas distintos. ¿En qué medida puede la formación de expectativas de un QE apuntalar la idea de que vamos a empezar a crecer en media en el entorno del 2, con una inflación del 2? Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Pero yo lo que sí que tengo claro es que en el caso de los bancos el mecanismo de transmisión no es automático. O sea, no es esto que hacemos un QE y todos los bancos ya van a prestar. O sea, esto no funciona así. No. Bueno, pues yo creo que hemos pasado por todos los aspectos claves un poco que rodean a este quantitative easing, y antes de terminar esta sesión de Mesa de Economía, sí que me gustaría
un alegato final, es decir, una conclusión de cada uno de breve, minuto, minuto y medio, 2 minutos, como queráis, no os pongo límites, sobre vuestra valoración en general de este quantitative easing y hacia dónde va un poco la zona euro, el euro en el futuro. Si quieres, Antonio, empieza. Bueno, yo creo que el quantitative easing, o lo que es lo mismo, la inyección monetaria por parte del Banco Central Europeo, supone un avance más en la construcción de un área, casi diríamos, de un Estado europeo. ¿Por qué? Pues porque no se ha podido hacer antes en el entorno en el que se tenía que haber hecho cuando era plenamente consciente de que la situación económica era muy mala, porque no se percibía que institucionalmente la Unión Europea estaba bien hecha y se percibía un riesgo de ruptura muy alto. Ese riesgo de ruptura disminuyó, casi desapareció, con el famoso whatever it takes, se lanzaron los préstamos a la banca a 3 años y ahora, cuando tú te enfrentas a una situación de potencial deflación y de no crecimiento, se ha tomado la única decisión que creemos que puede coadyuvar a mejorar la economía. Y en ese sentido, para mí, esto es una decisión que no finaliza, pero permite ser positivo en el proceso de construcción europea, con mucho retraso, pero es una señal muy importante. Yo estoy de acuerdo. A mí me parece que el Banco Central Europeo debe de utilizar todas las herramientas y toda la munición que tiene en la caja, ¿no? que tienen en el arsenal, con prudencia y en su justa medida, pero no puede a priori renunciar a herramientas que se demuestra que son útiles, que han funcionado bien en otros países. Y aparte que ya sabemos que los bancos centrales viven de su credibilidad, ¿no? Y whatever it takes seguramente implica hacer cosas de estas, ¿no? Implica además dejar un programa abierto, en el sentido de que preguntabas tú antes, ¿se puede hacer algo más? Pues más de lo mismo, o comprar a lo mejor bonos de otra naturaleza que no sea soberano, eso sí se podría hacer, pero aparte de eso poco más se me ocurre, pero sí es importante que quede abierto como señal de que efectivamente hay un compromiso absoluto por devolver la zona euro hacia el crecimiento y hacia zonas libres de deflación, ¿no? Y además yo sospecho que los socios de la zona euro y los accionistas del BCE, incluso los más reticentes, con el tiempo van a ver que efectivamente muchos de los problemas, ¿no? Y muchos de los peligros que ellos anticipaban, pues probablemente no se concreten de manera tan específica, quizá como ellos pensaban, ¿no? Me refiero pues a problemas de inflación, etcétera, etcétera, ¿no? Pues muchísimas gracias a los dos. Yo creo que ahora tenemos bastante más claro cuáles son las perspectivas de futuro de este quantitative easing y bueno, damos por concluida la tercera sesión de Mesa de Economía y os emplazamos a todos los que nos veis para la siguiente sesión, que mucho se tendría que torcer la actualidad para que no fuera sobre el precio del petróleo, y en el que por tanto no tendremos más remedio que contar con Pedro Antonio, al que ya te emplazaremos para la siguiente sesión. Muchísimas gracias y hasta la próxima sesión.